Buenas a todos, yo soy Manuel Alonso, soy andrólogo del Hospital 12 de Octubre, soy andrólogo de adultos, aunque también colaboro con mis compañeros de la unidad de transición. Voy a intentar ser muy dinámico, porque ya hemos empezado un poquito tarde, ¿vale? Y no repetirme con lo que vayan a contar mis compañeros. Yo no voy a hablar de continencia. La andrología es la parte de la urología que trata el aparato reproductor masculino, nada más, ¿vale? Y de eso vamos a hablar y de las implicaciones que tienen estos pacientes. Bueno, como bien ha contado Dani, es una enfermedad rara, el complejo epispadia-distrofia vesical, puede afectar a diversos órganos. En función del grado de afectación encontraríamos estas tres clasificaciones que ya nos las han explicado: las epispadias, la distrofia vesical clásica de suelo vejiga y la distrofia cloacal. No me detengo. Cabe decir que estos pacientes, evidentemente, tienen lo más importante, su manejo temprano y el seguimiento durante la infancia, es donde reciben el mayor número de cirugías. Y yo personalmente y todos mis pacientes del 12 de octubre se benefician de un equipazo que tenemos allí de urólogos pediátricos, como son el doctor Gómez Fraile, la doctora Cristina Tordable y el doctor Daniel Cabezalí, que si bien no son reyes, les aseguro que son unos auténticos magos de la cirugía pediátrica, y están siempre a la zaga resolviendo estos problemas para que cuando nos lleguen adultos nosotros nada más tengamos que hacer nada o casi nada con estos pacientes. Pero bueno, los niños se van haciendo mayores, como bien ha dicho Dani antes, y empiezan a surgir otros problemas, porque estos niños, a pesar de tener distrofia vesical, no dejan de ser como cualquier otro niño, y también van a tener su proceso adolescente. ¿Y qué ocurre? Que las secuelas morfológicas y funcionales se les va sumando la creación de expectativas de estos niños cuando entran en la adolescencia, el deterioro de su imagen personal cuando se comparan con otros niños, que les genera ansiedad, que les genera problemas de depresión, que se les junta además con el proceso adolescente que tienen todos los adolescentes, y esto menoscaba o empeora sus relaciones interpersonales. Fundamentalmente vamos a tratar dos temas, que son las disfunciones sexuales y los problemas de fertilidad que pueden tener estos chicos. Todos estos factores están relacionados, todos estos factores no se tienen que ver de manera aislada, por eso muchas veces tenemos que hacer hincapié no solo en las correcciones quirúrgicas, sino también en el seguimiento y el apoyo psicológico y psicosocial de estos pacientes, de estos niños, ¿vale? Como he remarcado antes, hay dos pilares patogénicos que son la sexualidad y la fertilidad. ¿Qué puede ocurrir en la sexualidad? Normalmente, como bien ha expresado Dani antes, tenemos un pene corto y ancho con una curvatura dorsal. A veces ocurre la anorgasmia, a veces hay anedonia también, falta de deseo. Esto repercute también en su autoestima y genera problemas de ansiedad. En fertilidad, estos pacientes van a tener infecciones, van a tener más infecciones que un paciente normal. Las infecciones en la infancia, las orquitis y las epididimitis pueden deteriorarnos la fertilidad, la capacidad de producir esperma. Y después, muchos, debido a estos problemas de continencia, tienen disfunciones en los esfínteres. Y eso es fundamental también, tener el esfínter bien para eyacular hacia adelante. Entonces, sí, pueden tener problemas de eyaculación retrógrada o problemas de eyaculación que se dice babeante, con poca fuerza, y eso genera problemas de fertilidad. Bien, pues la prevalencia en torno a la sexualidad, creo que no podéis ver los datos, ¿no? Os voy a tener que decir. Tenemos un pene corto, aproximadamente un 70% de los casos. Desviación, curvatura del pene en el 80%. Esto ocasiona una dificultad de penetración en el 40%. Los pacientes, la mayoría de ellos, están insatisfechos. Esto ya es cuando llegan a edad de adolescencia, de adultos, Están insatisfechos con un pene poco estético en torno a 40-60. Ese mismo porcentaje lo comparten aquellos que tienen algún grado de disfunción eréctil. Pero aún así la mayoría de ellos pueden alcanzar un orgasmo, 85-10% son pocos los que no pueden llegar al orgasmo. De hecho, estos niños, cuando pasan a ser adolescentes, son casi como un adolescente normal. Se masturban regularmente, entre el 80 y el 92% de ellos, inician las relaciones sexuales un poquito más tarde con respecto a la media de España, pero tienen relaciones sexuales entre 18 y 20 años, las inician, y entre el 60 y el 94% de jóvenes adultos con esta enfermedad tienen relaciones sexuales regularmente. Son pacientes que van a recibir muchas operaciones. No sé si podéis ver los datos, pero bueno, la media de procedimientos quirúrgicos está superior a 10,4. Y concretamente, de procedimientos quirúrgicos que atañen al aparato genital, de 3,5 más o menos, 3,4.
Cuantas más cirugías se relacionan con peor resultado funcional, también han necesitado más cirugías porque seguramente su caso era más grave, y además tenemos, como bien dijo Dani antes, un territorio que ya está muy cicatrizado, y cuando nos llegan estos pacientes a la consulta de adultos a intentar mejorar algunos de los defectos morfológicos y funcionales que tienen, pues siempre tenemos que pensar que no es un pene normal, que es un pene que por dentro va a tener mucha cicatriz y va a estar todo muy pegado. Vamos a empezar a tratar estos problemas. Disfunción eréctil, tratamiento de la disfunción eréctil. Os pongo un quirófano, pero no todo tiene por qué pasar por quirófano. Evidentemente, hay muchos pacientes que se pueden beneficiar de tratamientos orales, pastillas tipo Viagra, como otros. ¿Cómo le va a dar pastilla tipo Viagra a un chico de 16 años? Pues sí, se le puede dar. Si no le llega suficiente sangre al pene, ni se va a volver adicto, ni le va a generar ningún problema, ni le va a dar un infarto, ni nada. Son pastillas súper seguras, que se dan para otras patologías también. Yo en chicos jóvenes prefiero darles una dosis todos los días, se la toman por la mañana y se olvidan. Además tienen erecciones espontáneas, no tienen que programar sus encuentros sexuales y empiezan a tener las erecciones que tendría un chico normal de su edad. Pues esas erecciones totorronas que se tienen en la adolescencia y que así se sienten pacientes normales, no que se tengan que tomar la pastilla justo antes de quedar con la persona, no, algo más fisiológico, más normal. Tenemos tratamiento con ondas de choque, el pene tiene efecto rehabilitador de los cuerpos cavernosos. Tenemos la bomba de vacío, que si bien la bomba de vacío no es un método súper bueno para recuperar la erección, porque lo que mete es sangre venosa y no sangre arterial, es muy bueno también en los posoperatorios de estos pacientes para estirar los tejidos y para cuando ponemos un parche o hacemos algún tipo de cirugía reconstructiva, evitar esa fibrosis y esa retracción, que en estos pacientes va a ocurrir más que en pacientes que son más naif desde el punto de vista quirúrgico. Por supuesto, la terapia psicosexual, siempre que hablamos de disfunción eréctil, nadie que tenga disfunción eréctil no tiene un problema psicológico. Claro que nos afecta porque nos da ansiedad anticipatoria, uno se siente menos hombre, entonces evidentemente la terapia psicosexual tiene que ir de la mano también del tratamiento de la disfunción eréctil. Luego tenemos otros fármacos como el Alprostadil, en su versión tópica o en su versión inyectada, que son vasodilatadores que actúan a nivel local y funcionan bastante bien. De hecho, tengo varios pacientes con estrofia vesical y con epispadias después de operar que se pincha Cabernet, que es el Alprostadil, y están bastante contentos antes de las relaciones. Y luego, cuando todo falla o acompañando algunas técnicas reconstructivas, como explicaré más adelante, siempre tenemos la prótesis de pene. La prótesis de pene funciona como el esfínter que os ha comentado antes mi compañero. Tenemos un reservorio todo en la vejiga, unos cilindros que van por dentro del cuerpo cavernoso y un manguito con una bomba que es la que bombea, en este caso porque el pene, si no está en flacidez, el líquido que hemos dejado en el reservorio hacia los cuerpos cavernosos. Luego entraremos en cuándo podemos usar la prótesis de pene, porque tampoco es como pasa como el esfínter, solo debería ser en casos muy seleccionados en los cuales nos vaya a aportar algún beneficio. Para alteraciones morfológicas, yendo de menos complejo a más complejo, tendríamos las plicaturas. Las plicaturas es denudar el pene, levantar la bandeleta neurovascular y así se corrige la curvatura, son poco agresivas y no alteran la erección. Desventajas, siempre se va a producir un acortamiento del pene y una potencial alteración de la sensibilidad, porque aunque no afectan a la erección, la sensibilidad del pene va por unos nervios que se llama bandeleta neurovascular, que van por la parte más externa. Y en estos pacientes que se les han hecho correcciones en la infancia, esa bandeleta neurovascular está alterada y está muchas veces muy pegada a los planos profundos. Y cuando nosotros vamos a denudar el pene, como se ve aquí, muchas veces podemos arrastrar o dañar esa bandeleta y es algo que siempre hay que tener en cuenta. Hay varias técnicas de plicatura. Mirad, aquí está la bandeleta totalmente levantada y separada del cuerpo cavernoso, y esto que veis blanco se llama túnica albuginia, porque es blanco. Y ahí es donde podemos hacer varias técnicas a la hora de dar puntos y corregir esta curvatura que suele aparecer en algunos casos de epispadia para que puedan penetrar. Sobre todo, a mí, el principal objetivo, yo lo hablo con estos chicos, es vamos a tratar de manera funcional, para que puedas funcionar, y luego de manera estética. O sea, el objetivo no es tener un pene súper largo, súper recto, es tener un pene con el que tú disfrutes y tengas calidad de vida, ¿vale? A veces es difícil hacérselo entender, pero vale más tener algo que te sirva que algo estético que no te sirva. Entonces hay que premiar y priorizar primero la funcionalidad. Alteraciones morfológicas. Podemos tratar con corporoplastias. Las corporoplastias son mucho más complejas. Las ventajas es que no acortan, a veces alargan, corrigen la curvatura y tienen mejor resultado estético. Desventajas, bastantes. Pueden alterar potencialmente la erección, pueden alterar potencialmente la sensibilidad, son complejas y tienen que ser llevadas a cabo por cirujanos que tengan mucha experiencia. Y muchas de estas, como alteran potencialmente la erección, solamente se pueden hacer apoyadas por el uso de una prótesis de pene, ¿vale? Ahora vamos a ver algunas.
Estas serían sencillas, esto es un grafting, si os fijáis es un pene curvado hacia adelante como el que veíamos antes, lo que pasa es que en vez de clicarle aquí y acortarle, lo que hemos hecho ha sido meter un corte aquí a la corpora cavernosa, levantando la bandeleta y colocado un parche de tachosis. También se pueden hacer unas incisiones en la túnica albuginia para que cuando estiremos el pene se corrija la curvatura. Esto es una sliding technique, ya casi no se usa porque generaba mucha disfunción eréctil. Consiste en hacer una incisión aquí, otra incisión aquí, comunicarlas y estirar el pene uno sobre otro todo lo que dé la uretra. En estos pacientes es difícil de hacer y, como pongo aquí, casi siempre habría que apoyarlo de una prótesis de pene porque si no, no vamos a poder tener capacidad eréctil. Pero esta técnica sí que alarga el pene 1 o 2 centímetros y a veces es suficiente como para que el paciente pueda penetrar. Esta es la evolución de la técnica, que es la technique, que es menos agresiva porque repartimos estos cortes. No se ve bien aquí, pero aquí se ve la prótesis por dentro blanquita y hemos repartido varios de esos cortes para poder estirar el pene. Esta, bueno, también se puede aumentar el grosor del pene en algunos casos en los que tenga algún defecto ahí, que esté un poco curvadito hacia adentro, a la hora de poner una prótesis simplemente haciendo unas pequeñas incisiones, llevándonos un poco de tejido y así cuando expande también el cuerpo cavernoso. Estas son las prótesis de pene, principalmente hay dos, maleables e inflables, como ven ustedes aquí. Las ventajas es que no acortan, a veces pueden alargar, suponen una mejora estética, no alteran la sensibilidad del pene y resuelve 100% de los casos la disfunción eréctil. Además tiene una satisfacción de más del 90% por parte de los pacientes. Desventajas, son cirugías muy complejas, en este caso y en estos pacientes, no todos los pacientes pueden llevar una prótesis de pene, no todos los pacientes con estrofia la pueden llevar. De hecho, en muchos casos, como hay alteración vesical, no se puede dejar el reservorio al lado de la vejiga y se lo tenemos que poner el tópico, se lo tendríamos que colocar por debajo del músculo abdominal, lo cual agrega complejidad. Y la vida media, como hablábamos antes, son dispositivos. Estos durarían toda la vida porque son maleables, al final es un cordón de plata envuelto en una quirúrgica, pero estos de aquí, por el simple hecho de hincharla y deshincharla, acaban durando 10-15 años y yo se la he puesto a gente joven y le acaba durando menos porque cuanto más se usa, pues más se desgasta. ¿Vale? Esto es una prótesis de pene operada al día siguiente, pues tampoco es muy complicada, hay una pequeña cicatriz aquí, nadie va a saber nunca que uno la lleva puesta porque realmente la cicatriz se borra. Aquí está el pene con una prótesis semi hinchada y luego una vez se borra la cicatriz, pues nada más hay que apretarse aquí que no se ve, una pequeña bombita como el manguito de un tensiómetro que va bombeando el líquido donde hayamos colocado el reservorio al interior de los cilindros y así se obtiene la erección. Es como llevar una férula metida, no altera la sensibilidad, no altera nada el orgasmo y el placer sexual, no lo tocamos, simplemente le damos un apoyo, una férula al pene para que pueda penetrar. Otras mejoras estéticas, ventajas, pues que no son muy complicadas, no alteran la sensibilidad ni la erección. Desventajas, solo se pueden usar en casos seleccionados, ya lo verán ustedes por qué. Por ejemplo, el corte de ligamento suspensorio, en caso de no tener muy cicatrizada esta zona, en estos pacientes puede ser muy complicado. Si localizamos el ligamento suspensorio y lo cortamos e introducimos alguna clase de tejido, aquí han puesto grasa, se puede utilizar hasta tejido heterólogo o algún tipo de silicona quirúrgica para que no se vuelva a juntar, podemos descolgar el pene. La desventaja de esta técnica es que queda el pene un poco inestable y en realidad la longitud que se gana es longitud sobre todo en flacidez, así que no soy súper fan de esta técnica, aunque se puede hacer. Esto, la escrotoplastia, parece una tontería, pero en aquellos pacientes que tienen un escroto palmeado siempre se puede recortar el escroto para alargar el pene y así podemos meter más cuerpo del pene. Además aquí hemos combinado también un corte de ligamento suspensorio. Y luego, estos pacientes de estrofia no tienen este problema, pero la lipectomía, en casos en los cuales tenemos una gran masa de grasa abdominal que nos entierra el pene, pues eliminándola mediante cirugía, como vemos aquí, podemos desenterrar un poquito el pene. Yo creo que en estos pacientes no se va. Cuando todo falla o tenemos un paciente con una alteración muy grave, se puede utilizar la neofaloplastia en casos súper seleccionados y es una cirugía bastante compleja de hacer. Aquí el tamaño del pene no es problema porque le vamos a hacer del tamaño que nosotros queramos. Es muy compleja, tiene un alto número de complicaciones, tiene prácticamente un 100% de complicaciones. Una cirugía que siempre va a tener que reoperarse después. ¿Vale? Tiene un 25% de complicaciones la parte de genitales, por así decirlo, y la parte de uretra más del 50 al 60% de complicaciones. Tiene muchos problemas uretrales, no tiene insensibilidad, y yo solo estoy con los pacientes, puedes tener un pene muy estético, un pene que quede bien, pero no va a ser un pene que te vaya a producir un placer sexual. ¿Vale?
y después necesita una prótesis de pene especial, meterlo dentro, porque es un pene que tampoco va a tener erecciones, porque está hecho de un injerto, de una piel, un colgajo con músculo o un colgajo con tejido celular subcutáneo, ya sea del brazo, de la pierna, del dorsal ancho. El 87% en este país se hacen de brazo. Este es un caso que hicimos. Esto es una alteración muy grave de los genitales. Está totalmente enterrado el glande ahí, es un glande hiperplásico. Prácticamente el paciente es que directamente no podía orinar, orinaba por un pliegue ahí que tenía encima del escroto. Diseñamos el injerto, evidentemente esto no lo hacen los urólogos, esto lo hace el servicio de cirugía plástica, son expertos en microcirugía, nosotros nos encargamos de la anastomosis uretral y del brazo del chico, cuando ya tenía 18 años, confeccionamos este neófalo y se lo, pues con microcirugía, se lo dejamos en su lugar. Este chico, hay que decirlo, parecía muy bonito, pero ahora está con una fístula uretral y que probablemente no podamos resolver y tendremos que sacarle un acceso perineal. O sea que todo no es, esto no es la solución perfecta, ni mucho menos. Esto es una solución que es muy difícil de hacer, muy compleja, muchas veces sale mal, y si uno tiene un pene, es mejor tener tu pene, aunque sea corto, aunque sea pequeñito, aunque esté algo curvado, si te da placer sexual y si puedes penetrar, consérvalo y no hay que meterse en líos de estos, porque además después habrá que colocarte una prótesis como esta, una prótesis especial. La fertilidad, y acabo, bueno, el 60-70% de estos pacientes son fértiles, aunque entre el 50 y el 90% de ellos precisan técnicas de reproducción asistida. Por esto un tercio suelen preservar esperma, el 72% son capaces de eyacular, aunque el 40-50% de estos tienen una eyaculación débil o una eyaculación casi retrógrada, ¿vale? El seminograma es peor, el seminograma de estos pacientes, que el seminograma de la población general en España. De hecho, normales, el seminograma solo lo tienen entre 7% y un tercio de los pacientes. Anormales, prácticamente el 50%, y de estos, entre el 24 o el 50% presentan azoospermia, es decir, ni un solo espermatozoide en el recuento del seminograma, ¿vale? Si tenemos en cuenta que ya había un porcentaje y no era capaz de eyacular, pues son pacientes que tienen bastante problema de fertilidad. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues es fácil. Hay técnicas de reproducción asistida. Tenemos la inseminación intrauterina cuando el semen es válido y el semen simplemente tenemos un defecto de eyaculación, como una eyaculación babeante con poca fuerza, podemos meterlo directamente en el útero cuando está ovulando. Luego la fecundación in vitro, que es la que más utilizan estos pacientes. Los pacientes que tienen problemas de fertilidad y distrofia acaban en un 85-86% de los casos tirando de fecundación in vitro, y en aquellos casos más graves tenemos que empujar el espermatozoide dentro del óvulo, entonces hacemos lo que se llama una ICSI, una inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que es cuando los espermatozoides, es que directamente, aparte de haber pocos, no se mueven ninguno bien, ¿vale? Otras medidas de tratamiento, la recuperación quirúrgica del esperma para aquellos pacientes que tienen eyaculación retrógrada, se puede utilizar mediante una biopsia, que es la TS, o mediante una aspiración, que es la PESA. Hay otras técnicas, estas son las dos que más se usan. La TS te saca muchos espermatozoides inmaduros, porque están en el testículo, y la PESA te saca menos, pero más maduros, porque ya se sacan del epidídimo. Después, es muy importante el tratamiento de las infecciones en estos pacientes, porque las infecciones de testículo, las orquitis, acaban estropeando la espermatogénesis, además generan fragmentación de ADN y también forman anticuerpos anti-espermatozoides, porque los identifican como extraños. Entonces, todas estas tres condiciones pueden acabar deteriorando, tanto en orquitis como en epidurales, la fertilidad a largo plazo. Por eso, muchos pacientes durante la adolescencia se deciden por preservar semen y tener el semen preservado para, si en un futuro deciden ser padres, tener su mejor semen en ese momento, o antes de someterse a ciertas cirugías que podían menoscabarles la fertilidad, o por supuesto aquellos pacientes que ya han hecho una técnica de reproducción asistida, pues aprovechan ya que han hecho la técnica para ese semen que han utilizado, congelar lo que quede para, si el día de mañana quieren tener otro hijo, poderlo hacer. Y nada, soy Manuel Alonso, muchísimas gracias a Dani por haberme invitado y a la sociedad ASECLO. No sé si a usted el tener los testículos en ascensor, ¿eso implica algo a la fertilidad? El tenerlos en ascensor, per se, yo creo que no está demasiado estudiado, porque es cuando son criptorquídicos totalmente, cuando sí está estudiado que afecta a la fertilidad y a la formación de tumores, y normalmente esos testículos se bajan. Nosotros en adultos, bueno, o adultos jóvenes, les tendemos muchos testículos en ascensor y no hemos visto que estén más hipoplásicos o de menor tamaño, porque normalmente se suben y se bajan con facilidad. Otra cosa es que permanezcan mucho tiempo, entonces ya no sería ascensor, sería criptorquídico.
Si suben y bajan con frecuencia, entonces sí es No necesario. hay ningún problema. Nada. Si lo mismo que suben bajan, en general no repercute en la fertilidad. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Merece la pena empezar a tratar las adherencias del pene en edad temprana o...? Pues yo creo que eso lo va a contestar mejor Daniel, porque yo en edad temprana no les veo. Perdón. Las adherencias, que si merece la pena tratarlas, yo creo que sí, ¿no? Porque en consulta las soltamos ahí con el ESLA. Yo creo que si es que en principio tampoco hay necesidad de tratar las adherencias y luego el paciente se va a operar del epispadias en sí mismo momento se va a corregir las adherencias y se va a la formación del pene. O sea, tampoco es una cosa... Niños que no padecen estrofias se suelen quitar mucho más adelante. No hay prisa de quitar las adherencias, habitualmente se desprenden solas incluso. O sea, que es una cosa que tampoco debe preocuparos. Sí, pero una vez que estamos operados ya, por ejemplo, cuando estamos operados con 6-7 años de la reconstrucción del cuello, por ejemplo, ahí sí es conveniente tratar las adherencias del pene, ¿verdad? Pero es que ¿a qué os referís con adherencias del pene? Es que a lo mejor nos estoy entendiendo mal. Cuando lo operan las adherencias que hay entre el glande y el prepucio. No. Ah, vale. Sino, digamos, como el pene pega al abdomen, ¿no? O sea, digamos, pues como esa tendencia a la curvatura. Exactamente. Eso se debe tratar. Pues si le está produciendo una alteración en la curvatura y simplemente es un pliegue cutáneo que se puede cortar, pues sí que se puede tratar. A nivel fisiológico nos referimos nosotros a lo mejor. A nivel fisiológico, pues habrá que ver si le afecta o no, eso es una cosa que hay que preguntarle.